Buenas noches a todos. Cada domingo escuchamos este gran alimento de la palabra de Dios que se nos propone como el proyecto de Dios para la humanidad. La semana pasada, el domingo, el Evangelio nos mostraba, nos revelaba el corazón de Dios. Con ese evangelio que meditamos sobre las bienaventuranzas, el proyecto en que Jesús invita y dice: dichosos, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos aquellos que están desconsolados, porque mi Padre será su recompensa, porque mi Padre va a enjugar esas lágrimas, porque mi Padre escucha el dolor de sus hijos. Y ahí nos mostraba en las bienaventuranzas el rostro de Dios. ¿Quién es Dios? 4 semanas antes, el domingo, nos había mostrado a Jesús que se presenta en la sinagoga a la oración, proclama el libro de Isaías y se da a conocer, se manifiesta, se revela, comunica: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Y dice: a sanar, a curar, a devolver la vista a los ciegos, a declarar el perdón y la misericordia de Dios. Ese es Dios. Ese es el actuar de Dios. Pero este domingo, la Sagrada Escritura nos presenta cómo tiene que ser nuestro actuar. Los creyentes, ¿cuál es el estilo de vida de un creyente? ¿Qué espera Dios de un creyente? Los primeros cristianos, después de Jesús, se reunían en las casas, escuchaban la palabra de Dios, la compartían, hacían la fracción del pan, compartían sus alimentos y se preocupaban por las necesidades de las personas en la comunidad. Por eso los llamaron cristianos por primera vez. ¿Por qué merecieron ese nombre? Porque vivían su vida al ejemplo de Cristo. Por eso hoy el Evangelio, Jesús nos da unas recomendaciones grandes que de pronto no suenan bien. O nos preguntamos: Dios, ¿a qué me está invitando? Y la invitación es clara. Jesús llamó a sus discípulos y les dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren a los que los difaman y calumnian. Entonces, ante esa invitación de Jesús, uno dirá: ¿what? Porque el mundo nos ha enseñado otra cosa. Porque la sociedad nos ha enseñado otra cosa. Porque los criterios del mundo es: primero yo, segundo yo y sexta yo. Amar
a mi enemigo, orar por el que me maldice. Y de ahí sigue el repertorio. Amen a sus enemigos, hagan el bien sin esperar nada a cambio, no juzguen, no condenen, perdonen, den. Eso es ser cristiano. No es venir a misa, no es rezar muy bonito, no es hacer una primera comunión, no es, eso es ser cristiano. Es un proyecto de vida, pero un proyecto de vida que Jesús propone porque lo vivió. Pero también hay una frase en el Evangelio de hoy que nos resume lo que cantamos en el Salmo y este proyecto que Jesús nos propone. Y recoge también la primera lectura, cuando Jesús en el Evangelio de hoy dice: sean misericordiosos, como mi Padre Celestial es compasivo y misericordioso. ¿Con quién es compasivo Dios? Dice hoy el Evangelio, con los buenos y con los malos. Ese es Dios. Y como nos vino a mostrar esa cara, ese rostro, por eso mereció la cruz. Porque unas autoridades decían: nosotros sí somos buenos. ¿Recuerdan aquel hombre fariseo que llegó al templo a rezar? Yo sí soy bueno, yo sí, esos otros no, pero yo sí. Y Jesús le dice: no, es que ese amor de Dios nuestro Padre es para buenos y para malos. ¿Quién es capaz de lanzarse a ser misericordioso, compasivo? ¿Quién es capaz de atreverse a amar, a olvidar, a perdonar, a poner la otra mejilla? Solo aquel que ha experimentado la misericordia de Dios. Si no has experimentado la ternura, la compasión, la cercanía, el perdón y la misericordia de Dios, no podrás perdonar, no sabrás amar, no sabrás ir hasta donde hoy el Evangelio nos propone. Hay una página muy hermosa después de los Evangelios, que es la misma palabra de Jesús, pero en la Sagrada Escritura hay una página muy hermosa en el Antiguo Testamento, que es el Salmo 50. El Salmo 50 es llamado el Miserere, que significa la ternura, la misericordia y la compasión. ¿Quién lo escribió? Lo escribió un ser, una persona arrepentida, que reconoce su pecado, que se reconoce pecador, pero que experimenta la misericordia y la compasión de Dios. Y esa persona se llama el rey David. ¿Alguien sabe cuál fue el pecado del rey David? Ah, bueno, se la saben, muy bien, se la saben. Y desde ese pecado lloró, y desde ese pecado experimentó. Y por eso hoy en la primera lectura vemos cómo
porque experimenta el amor de Dios, el respeto a Dios, la misericordia que Dios tuvo con él. Hoy en la Sagrada Escritura escuchamos esa historia donde él tiene misericordia de su enemigo, que lo tiene ahí en bandeja de plata. Y hasta le dicen los soldados: mátalo, ahí lo tienes, órale. No, ¿qué tal? Porque yo sé quién es Dios. Si es tan amable, ahorita que cantaron el Salmo, léalo por favor lo que cantó, léalo. Y estemos atentos, por favor. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Por tanto, hijos, este proyecto de hoy no es imposible. Será posible si damos el paso de lanzarnos a sus brazos misericordiosos y tiernos de Padre, que se quedaron clavados en una cruz para nunca cerrarse cuando lo buscamos. Y si lo hacemos, entonces no será imposible el proyecto de vida que hoy Jesús nos propone. Pidámosle a Dios tener un corazón como su corazón, de ternura, de amor y de compasión por los otros.